La era de las Cruzadas fue uno de los periodos más turbulentos de la historia. Varios reinos europeos se unieron con el propósito de defender la fe cristiana y reconquistar Jerusalén, que estaba bajo el gobierno de un califato musulmán. Muchos hombres de diferentes clases sociales dejaron sus hogares y parientes para asistir a la convocatoria hecha por las iglesias católicas y fueron en peregrinación a Tierra Santa. Estos hombres soñaban con ver las tierras de las que escucharon tantas historias increíbles en la prédica y en las masas, algunos buscando fortuna y la oportunidad de recibir títulos de nobleza. Había quienes ya poseían un linaje noble y estos componían la fuerza más devastadora de los campos de batalla medievales. La caballería. Para proteger su estatus social y sus propios intereses, se han creado varias órdenes de caballería. Las órdenes de caballería estaban compuestas por miembros que compartían los mismos intereses e ideales y se le daban funciones específicas en los campos de batalla. El camino de los caminos europeos a Jerusalén estaba lleno de peligros. Feroces grupos de saqueadores infestaron esas regiones y muchos peregrinos terminaron pereciendo incluso antes de ver la Tierra Santa. Para tratar de resolver este problema, el rey Balduino II de Jerusalén alentó la creación de una nueva orden de caballería. En 1118 se fundó la Orden de los Caballeros Pobres de Cristo y el Templo de Salomón, que se hizo más conocida como la Orden de los Caballeros Templarios. La Orden de los Caballeros Templarios fue fundada por Hugo Payens, un noble francés que junto con solo 8 caballeros dio lugar a una de las instituciones militares más famosas de la historia. El objetivo inicial de la Orden de los Caballeros Templarios era proteger a los peregrinos cristianos que venían a Tierra Santa en busca de consuelo religioso o para alistarse en los ejércitos de los cruzados. Con tan noble función, los caballeros templarios comenzaron a recibir muchas donaciones económicas de fieles de toda Europa e incluso de otras órdenes de caballería. Pronto la orden de los caballeros templarios creció rápidamente, tanto en riqueza como en miembros dispuestos a luchar en nombre de la fe cristiana. Los caballeros templarios acumularon tal fama y prestigio que el Papa Gregorio IX garantizó la exención de impuestos para la orden, considerando que su papel en las cruzadas era de suma importancia. Sin la obligación de pagar impuestos por la Iglesia y la corona, la Orden de los Caballeros Templarios acumuló una riqueza sin igual. Cuando en la batalla los caballeros templarios usaban una protección hecha de cuotas de malla y a menudo la equipaban desde los pies hasta la cabeza, también usaban cascos robustos y una espada ancha y pesada, capaz de causar daños incluso al perder la línea de corte. Los templarios serían fácilmente reconocidos en la batalla gracias a sus túnicas blancas, adornadas con cruces rojas, y eran considerados el grupo de caballeros más temido durante las cruzadas. A pesar de toda su fama, la Orden de los Caballeros Templarios nunca fue muy numerosa, y en su apogeo contaba con unos 400 miembros, y casi siempre luchaba en desventaja contra los ejércitos enemigos. El fervor religioso y la lealtad a la orden a la que pertenecían impulsó a los caballeros templarios a realizar ataques casi suicidas, causando terror mientras avanzaban sin miedo a la muerte entre las líneas enemigas. Cuando no estaban en batalla, los caballeros eran instruidos para seguir una vida humilde y modesta, muy similar al estilo de la vida de los monjes católicos. Debían seguir un estricto código de conducta en su vida diaria, y entre las reglas estaba evitar comer carne los miércoles, pasar muchas horas en oración y pidiendo perdón por el uso de la violencia, mantener los votos de castidad y bajo ninguna circunstancia comer la carne de su caballo de carga, incluso si el animal moría por causas naturales. Los miembros de la orden también deben compartir el mismo tazón durante las comidas y recibir la misma cantidad de comida y vino sin importar su estatus. Los templarios también tenían prohibido abrazar o besar a cualquier mujer en los labios o en la mejilla, incluso si era su propia madre. Este ideal de pobreza fue representado por la famosa imagen de 2 jinetes montando el mismo caballo como signo de humildad y desprendimiento del propio orgullo. Otra función de la Orden de los Caballeros Templarios era ofrecer una nueva oportunidad a los caballeros que habían sido excomulgados por la Iglesia Católica. Los caballeros excomulgados recibirían otra oportunidad de caer en la gracia divina si aceptaban seguir las dogmas y virtudes de los caballeros templarios, y así podrían volver a los círculos sociales de los cristianos. Dentro de la orden templaria había diferentes grados de jerarquía.
y los miembros que demostraban su valía podían alcanzar nuevas posiciones como tesorero para cuidar las finanzas o maestro de armas para entrenar a los nuevos reclutas. Cada orden de caballería estaba comandada por sus propios líderes, normalmente miembros de la alta nobleza. La Orden de los Caballeros Templarios fue comandada por un noble que recibió el título de Maestro del Templo de Jerusalén. Con la acumulación de victorias en la lucha contra los sarracenos, muchos de estos líderes estaban exponiendo sus ambiciones. Algunas órdenes de caballería se convirtieron en rivales políticos y se produjeron acalorados debates sobre quién debería conservar las tierras conquistadas y recibir sus impuestos. Los templarios supuestamente solo debían su obediencia a la Iglesia, pero en algunos casos actuaron por sus propias razones, atacando caravanas e incluso aldeas musulmanas en busca de objetos de valor. Los caballeros templarios acumularon muchas victorias contra los ejércitos sarracenos, pero en 1187 tuvo lugar la batalla de Hattin. En esa batalla, un gran ejército de cruzados acompañados por los caballeros templarios se enfrentó a las tropas sarracenas comandadas por Saladino. La batalla fue caótica y brutal, y no solo fueron derrotados los cruzados, sino que también perdieron la ciudad de Jerusalén. Esto ha debilitado el prestigio de muchas órdenes de caballería. Tal era la riqueza de los caballeros templarios que comenzaron a prestar dinero a los reyes, líderes religiosos de toda Europa, y como no cobraban intereses por los préstamos, cayeron en las gracias de muchos señores y maestros feudales. Otra valiosa fuente de ingreso para los caballeros templarios era el comercio, en el que vendían los bienes producidos en las diversas tierras bajo su dominio, como el trigo y la cebada. La Orden de los Caballeros Templarios adquirió entonces la función de banqueros, y algunos reyes y papas depositaron su dinero en las bóvedas de los Caballeros Templarios, sabiendo que su dinero estaría seguro bajo la protección de los caballeros pobres de Cristo. Uno de los reyes que tomó préstamos regulares de los Caballeros Templarios fue Felipe IV de Francia. Sin poder pagar las deudas, Felipe IV promovió alianzas con los nobles y con el Papa Clemente V, con el fin de derrocar a la Orden de los Caballeros Templarios y confiscar todas las riquezas que poseían. El plan funcionó, y los respetados Caballeros Templarios fueron acusados de crímenes de herejía contra la santidad de la Iglesia. Entre las acusaciones estaba la práctica de sectas oscuras y la adoración de símbolos paganos. Los templarios fueron perseguidos, encarcelados y cruelmente torturados. Algunos huyeron a las lejanas tierras de Roma como España, Portugal e Inglaterra, y aún así muchos perdieron sus vidas jurando inocencia y defendiendo el honor de la Orden Templaria. El 22 de marzo de 1312 el Papa Clemente V declaró oficialmente extinta la Orden de los Caballeros Templarios. El último líder templario fue Jacques de Molay, que fue ejecutado en una hoguera en la ciudad de París. La leyenda dice que antes de que Molay fuera consumido por las llamas, maldijo al rey Felipe IV y al Papa Clemente V, diciendo que ambos serían responsables ante Dios dentro de un año. Y de hecho, tanto el rey como el Papa perdieron sus vidas en un año. Los restos del sórdido rey Felipe IV fueron almacenados en el monasterio de Poissy, que a su vez fue alcanzado por un rayo que incendió el monasterio junto con lo que quedaba del rey Felipe IV. Muchas historias y leyendas rodean a la Orden de los Caballeros Templarios. La mayor parte de su tesoro nunca ha sido encontrado y es buscado hasta el día de hoy. Desde la antigüedad, se creía que los caballeros templarios habían encontrado el cáliz del Santo Grial usado por Jesucristo en la Última Cena, y también guardaban en sus bóvedas secretas la famosa Arca de la Alianza, que guardaba las tablas de los 10 mandamientos entre otras reliquias sagradas. También existe la creencia de que los miembros restantes de los templarios habían creado la masonería, y así preservado sus secretos bajo el manto de una nueva hermandad secreta. Sin embargo, la masonería fue creada solo 400 años después de la caída de los Caballeros Templarios, lo que dificulta la conexión con la orden original de los Caballeros del Templo. En 2007, el Vaticano reconoció la injusticia cometida contra la Orden de los Caballeros Templarios, absolviéndolos de las acusaciones de brujería y otras prácticas de herejía contra la Iglesia Católica. La historia de los Caballeros Templarios es un gran ejemplo del poder que puede tener la fe en un ideal y de cómo la codicia puede llevar incluso a un rey a cometer actos traicioneros. Los templarios siempre serán recordados en nuestra historia con admiración y reverencia. El mundo fue tomado por el clamor de la batalla.
Se declaró la Guerra Santa y miles de guerreros se unieron a las cruzadas en nombre de su fe o de sus propios intereses. Muchos dejaron sus hogares y viajaron una larga distancia para luchar por el control de la Tierra Santa. En Jerusalén, la Orden de los Caballeros Templarios luchó para mantener a salvo los territorios conquistados por los ejércitos cruzados y el paso de los peregrinos cristianos. Desde el lejano norte vinieron los caballeros alemanes, aumentando el número de guerreros cruzados. La batalla contra los ejércitos sarracenos fueron extremadamente feroces y muchos cruzados regresaron de la lucha seriamente heridos. Para satisfacer la necesidad urgente de atención médica, se crearon las órdenes de caballería especializadas en el tratamiento de lesiones y enfermedades. La Orden de los Caballeros Hospitalarios se esforzó por cumplir con su deber y atender al mayor número de personas posibles. Sin embargo, el número de personas necesitadas era mucho mayor que el que podían atender las unidades médicas. Los caballeros que venían del norte terminaban sin la atención médica adecuada, a menudo sin los primeros auxilios básicos, ya que los caballeros hospitalarios daban preferencia a los cuidados de los guerreros que venían de Francia e Inglaterra. Por lo tanto, era necesario crear una nueva orden de caballería que pudiera atender a los soldados del norte y al mismo tiempo ser capaz de ayudar en las batallas. Durante la Tercera Cruzada, que tuvo lugar en 1189 y 1192, se fundó la Orden de los Caballeros Teutónicos. La Orden de los Caballeros Teutónicos estaba compuesta principalmente por caballeros alemanes educados en el arte de la medicina y seguían el lema de ayudar, defender, curar. La Orden Teutónica tenía un origen humilde donde dependían de donaciones de dinero y comida para sobrevivir. Pero en 1210 los teutones ganaron un grado de importancia mucho mayor. El cuarto gran maestro teutónico fue Germán von Salza, que no escatimó esfuerzos para elevar el estatus de la Orden Teutónica. Fomentando nuevas alianzas con reyes y poderosos nobles, Germán recibió nuevas tierras, aldeas y castillos, garantizando así una valiosa fuente de ingresos para la orden. Los caballeros teutónicos se destacaban por llevar túnicas blancas adornadas con cruces negras y pronto ganaron la reputación de ser formidables guerreros en la batalla. A diferencia de los caballeros templarios, que se aprovechaban de una apariencia más humilde, a los caballeros teutones les gustaba llevar extravagantes cascos adornados con cuernos y plumas de pájaro. También se diferenciaban de los caballeros templarios en que eran una orden estrictamente militar con pocos rasgos religiosos. Estas características hicieron de los caballeros teutónicos guerreros brutales, con pocas restricciones en los campos de batalla. En 1211, el rey Andrés II de Hungría fortaleció las relaciones con la Orden de los Caballeros Teutónicos y les ofreció territorios fértiles en la región de Transilvania, con la condición de que los teutones ayuden a la lucha contra las tribus paganas que invaden la región y ocasionalmente en la lucha contra el reino de Polonia y Rusia. Esto, sin embargo, creó problemas, ya que los señores húngaros vieron con malos ojos la presencia de caballeros alemanes en su tierra, y esta desconfianza solo aumentó con el constante aumento de miembros en la Orden Teutónica. Debido a la gran presión política que sufrieron, los caballeros teutones fueron expulsados de Hungría y se dirigieron al norte de Polonia, lo que aumentó aún más los conflictos contra los ejércitos polacos. Después de la conquista de nuevos territorios en Polonia, los caballeros teutónicos fundaron el Estado del Orden Teutónica, abandonando así de una vez por todas el objetivo de ayudar en la lucha por la Tierra Santa. Incluso después del final de las cruzadas, la Orden Teutónica se mantuvo firme, participando en las batallas contra los invasores mongoles que habían devastado todo el norte de Europa. La Orden de los Caballeros Teutónicos duró como institución militar hasta 1809, cuando Napoleón Bonaparte determinó su extinción confiscando todos los territorios que pertenecían a la Orden. Pero este no fue el fin de la Orden Teutónica. En 1929, el Papa Pío XI restableció la existencia de la Orden, ya que no sería una institución militar, sino que actuaría como parte del clero católico. La Orden de los Teutones reanudó su objetivo original de ayudar y curar a la gente, y existe hasta el día de hoy, manteniendo hospitales y hogares de ancianos en Austria y la República Checa. Durante la era de las cruzadas, el mundo fue tomado por la violencia. La constante migración de los europeos hacia Tierra Santa también trajo un nuevo brote de enfermedades y dolencias.
Y cuando las terribles batallas terminaron, un gran número de cadáveres quedaron atrás, lo que aumentó la proliferación de plagas como ratas y moscas. En algunos lugares la situación estaba al límite de lo soportable. Había que hacer algo con urgencia. Jerusalén era la ciudad con el mayor flujo de personas en esa región. Debido a su importancia religiosa, la ciudad fue habitada por judíos, cristianos y eventualmente musulmanes. Un número tan grande de personas que viven diariamente en las estrechas calles de la ciudad también aumentó la posibilidad de epidemias de enfermedades. La primera cruzada terminó en 1099 y en el mismo año se fundó un establecimiento en Jerusalén para albergar a los peregrinos cristianos. El establecimiento se llamó el Monasterio de San Juan Bautista, y para aliviar el sufrimiento de los enfermos de la ciudad, se construyó un hospital en este monasterio. El hospital era administrado por los monjes pertenecientes a la Orden de San Benito, que tenían la característica de usar diariamente mantos oscuros. Incluso en el hospital ayudando a la salud pública de la ciudad, no era suficiente para servir a los soldados cruzados que a menudo se marchaban para luchar en territorios alejados de la ciudad de Jerusalén. Los soldados heridos en los campos de batalla tendrían que ser transportados por una larga distancia para llegar al hospital. Muchos no pudieron resistir este doloroso viaje. Por otro lado, enviar a simples monjes sin el entrenamiento de combate adecuado para tratar a los heridos en los campos de batalla no parecía una buena solución. Fue entonces cuando Gerardo Tong, uno de los miembros más importantes del monasterio de San Juan Bautista, fundó la Orden Soberana y Militar de Malta, también conocida como la Orden de los Caballeros Hospitalarios. El monasterio de San Juan se ha convertido en la sede oficial de los Caballeros Hospitalarios, donde los jóvenes reclutas de la orden deben estudiar y aprender no solo el arte del combate, sino también el arte de la medicina. La Orden de los Caballeros Hospitalarios tenían como objetivo principal proteger al monasterio, proteger a los cristianos de Jerusalén y ayudar a los necesitados. El lema de la Orden Hospitalaria era defensa de la fe y asistencia a los pobres. Para reforzar el ideal de humildad, los caballeros hospitalarios apreciaban mantener una apariencia sencilla. En sus túnicas mantuvieron los colores oscuros que llevaban los monjes del monasterio, pero además empezaron a llevar el emblema de una cruz blanca. Alrededor del año 1136, la Orden Hospitalaria obtuvo un crecimiento en el número de miembros y con la nueva adquisición de castillos y territorios, se convirtió oficialmente en una orden militar. Los caballeros hospitalarios se han convertido en una fuerza esencial en los campos de batalla, no solo curando a los soldados heridos, sino también luchando contra los ejércitos sarracenos con gran fervor. Una de las batallas más importantes en las que tuvieron presente los caballeros del hospital fue la batalla de Arcufe, que tuvo lugar durante la Tercera Cruzada. En esa batalla, el rey Ricardo Corazón de León se enfrentaba a dificultades contra el ejército comandado por el sultán Saladino. El ejército de Saladino estaba en ventaja numérica, estando compuesto principalmente por caballería ligera y arqueros montados a caballo. Los caballeros hospitalarios estaban en la retaguardia del ejército comandado por Ricardo Corazón de León, donde cumplían su función de rescatar a los soldados heridos. Al darse cuenta de que la batalla podía perderse, los caballeros hospitalarios abandonaron su posición y salieron a atacar mientras soltaban el grito de guerra ¡Por San Jorge! El abrupto ataque de los caballeros tomó al ejército sarraceno por sorpresa, haciendo que se retiraran y permitiendo al resto de los cruzados reorganizarse para el contraataque. Después de la batalla, el rey Ricardo Corazón de León alabó la valentía de los caballeros hospitalarios, elevando aún más el valor simbólico de la orden. Alrededor de 1278, los caballeros hospitalarios comenzaron a adoptar el color rojo para sus túnicas de batalla, un color usado principalmente por los líderes de la orden. Desde 1530, la Orden Hospitalaria se estableció en la isla de Malta, que está al sur de la isla de Sicilia. Permanecieron en Malta hasta 1798, cuando se vieron obligados a abandonar la isla debido a un ataque de Napoleón Bonaparte cuando iba camino a Egipto. Napoleón engañó al gran maestro que comandaba el castillo de la isla, diciendo que solo quería reponer las provisiones de sus barcos. Pero tan pronto como desembarcaron, las tropas de Napoleón atacaron a los caballeros, expulsando a los sobrevivientes de la isla.
La Orden de los Hospitalarios también mantuvo una fuerte presencia en Portugal, con algunos miembros haciendo escala en la nobleza e incluso en la familia real portuguesa. Los emperadores brasileños, Dom Pedro I y Dom Pedro II, eran realmente parte de la Orden de los Caballeros Hospitalarios. Finalmente la orden se trasladó a Roma, donde permanece activa hasta el día de hoy. La Orden de Caballeros Hospitalarios ya no emplea el entrenamiento militar, centrándose en el trabajo de asistencia médica y manteniendo buenas relaciones con los gobiernos de varios países. La Orden Hospitalaria todavía mantiene posesiones históricas como una fortaleza militar en la isla de Malta, un castillo en la isla de Rodas, además de mantener iglesias y algunas salas de emergencia repartidas por toda Europa. La increíble historia de los Caballeros Hospitalarios aún no ha terminado, con los miembros de la orden intercambiando los campos de batalla con el noble propósito de salvar vidas.